Experiencia aleatoria. Es aquella experiencia en la que bajo condiciones fijas pueden ocurrir un número concreto de resultados, pero no es posible predecir cuál sucederá. El ejemplo del lanzamiento de un dado. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria. En el ejemplo anterior serían los números del 1 al 6. Hay dos sucesos muy importantes como son el suceso seguro, el que ocurre siempre, que coincide con el espacio muestral, y el suceso imposible, el que no ocurre nunca y denotamos por él conjunto vacío. En este ejemplo vamos a tratar la experiencia aleatoria del lanzamiento de un dado. Como podéis ver, el espacio muestral es el conjunto formado por los números desde el 1 hasta el 6. El suceso C sale un 5, está formado por un solo elemento y se dice que es un suceso elemental. En este segundo ejemplo lo que hacemos es lanzar un dado dos veces y anotar el número obtenido en cada una de las ocasiones. Y en este tercer ejemplo lo que hacemos es lanzar una moneda dos veces. En este caso el espacio muestral sería el formado por los siguientes elementos: cara cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz. Las operaciones con sucesos que vamos a tratar en este tema van a ser, por un lado, la unión, la intersección, la diferencia y el contrario o el complementario de un suceso. La unión de dos sucesos es el suceso formado por todos los elementos de A o de B. La intersección de dos sucesos es el suceso formado por los elementos comunes de A y de B, es decir, los que están repetidos en A y en B. Y el contrario o complementario de un suceso A es el suceso cuyos elementos no están en A. Mediante los diagramas de Venn es fácil observar qué es la unión, qué es la intersección y qué es la diferencia y el contrario de un suceso. Las leyes de Morgan combinan la unión y la intersección con el contrario o complementario. Se cumple que el contrario de la unión es la intersección de los contrarios y que el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. Dos sucesos A y B son incompatibles cuando su intersección es el conjunto vacío, es decir, cuando no tienen ningún elemento en común. En este ejemplo observamos que los sucesos A y B, A y C, B y C son incompatibles, mientras que C y D son compatibles ya que su intersección es no vacía. El concepto de probabilidad de un suceso está relacionado con el número de veces que ese suceso aparece al realizar un cierto experimento. Es decir, está relacionado con la frecuencia relativa de aparición de dicho suceso al realizar un experimento un número determinado de veces. Esto lo veremos más detenidamente en un enlace que os dejaré en Classroom. Se cumple que la probabilidad del suceso imposible es 0, que la probabilidad del suceso seguro es 1 y la probabilidad de cualquier otro suceso que no sea ni el seguro ni el imposible es un número positivo entre 0 y 1.
La fórmula que nos permite calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos es la siguiente. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. En el caso en que ambos sucesos sean incompatibles, como la probabilidad de la intersección es cero, la fórmula se simplifica. La probabilidad del suceso contrario la obtenemos restándole a 1 la probabilidad del suceso A. Es decir, la probabilidad de A contrario es 1 menos la probabilidad de A. En el caso en que todos los sucesos elementales de un espacio muestral sean equiprobables, la regla de Laplace nos permite calcular la probabilidad de un suceso dividiendo el número de casos favorables a dicho suceso entre el número total de casos posibles. Probabilidad condicionada. La probabilidad de que ocurra un suceso A sabiendo que ya ha ocurrido un suceso B. Para calcularlo, dividimos la probabilidad de la intersección de ambos sucesos entre la probabilidad del suceso que ya ha ocurrido. Dos sucesos A y B son independientes si solo si la probabilidad de que ocurra A intersección B es exactamente igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En el siguiente vídeo os dejaré una serie de actividades resueltas con la teoría que hemos visto hasta el momento.